están, estimados amigos de este canal YouTube? En el año 1984 participé en un concurso organizado por la Cámara de Comercio Hispano-Peruana para elaborar ensayos que pusieran énfasis en la relación comercial entre España y Perú. Y bueno, participé en ese concurso y tuve la suerte de ganar el primer premio, que consistió básicamente en un aporte monetario en ese momento, pero fundamentalmente en la publicación del documento que elaboré, que se traduce en este libro que se llama La interrelación económica entre España y Perú, una visión peruana. Primer premio, Cámara de Comercio Hispano-Peruana, Enrique Cornejo Ramírez, año 1984. Este concurso y la publicación de este libro me permiten hacer una breve reflexión sobre las relaciones de España y Perú en el tiempo. Hacia el año 1984, que escribí este libro, el comercio exterior, exportaciones e importaciones, todo junto, entre España y Perú, tenía aproximadamente 148 millones de dólares como valor. 148 millones de dólares, estoy hablando del año 82-83. 40 años después, ese comercio se multiplicó por 10 y era ya superior a los 1.500 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Eso ya dice mucho y positivamente de una relación comercial y económica entre España y Perú, que sin duda es muy importante. Para Perú, España es un muy buen socio, porque no solamente es una economía importante, un país con el cual tenemos diversos tipos de relaciones, históricas incluso, sino que además es nuestro enclave para poder, desde España, entre otras cosas con el mismo idioma, ¿no?, ingresar al Grupo Europeo de Integración, al mercado europeo integrado que hoy día se llama la Unión Europea. Y entonces este crecimiento importante del comercio entre España y Perú, sin embargo, también me lleva a algunas reflexiones interesantes, ¿no? España, hace 5 décadas atrás, era un país que estaba realmente saliendo de una situación muy difícil en lo político, saliendo de la dictadura franquista, ¿no?, y en lo económico, con un atraso muy evidente frente a los demás países europeos. Atraso que además históricamente representaba un retroceso frente a la posición que España había tenido siglos atrás, incluido con el descubrimiento de América, en el mundo, ¿no? Entonces, en esos años hubo un proceso de transición desde el fin de la dictadura franquista con la muerte de Franco hacia un gobierno democrático que tuvo sus dificultades, y España eligió Franco eligió un modelo de gobierno constitucional, parlamentario, con un poder del Estado cuyo jefe es el rey, ¿no?, el rey de España, y que tiene un manejo ejecutivo con un gobierno que sale del voto popular en el Parlamento. En esa condición, Felipe González, entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ganó abrumadoramente las elecciones y fue presidente del gobierno español entre 1982 y 1996, reelegido. Una anécdota muy interesante que se analiza en cursos de estrategia política y de liderazgo está en el hecho de que Felipe González, en la campaña que había realizado para poder llegar a ser presidente del gobierno español, había dicho, entre otras cosas, acuérdense que es miembro de un partido socialista, que España, bajo su mandato, no iba a autorizar nunca el ingreso de su país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que tiene el liderazgo de Estados Unidos, por considerarlo, en ese tiempo, decía Felipe González, una, opción imperialista o una muestra del imperialismo
de Estados Unidos en Europa. Sin embargo, cuando gana la elección, y repito, la ganó abrumadoramente, el rey Juan Carlos, que es el jefe del Estado en ese momento, lo llama a conversar a Felipe González y le dice: oiga, señor González, lo felicito porque usted ha ganado sin ninguna duda, pero como soy el jefe de Estado tengo la obligación de comentarle algunos temas de Estado, justamente. Y uno de esos temas es que si usted cumple su promesa de no permitir que España ingrese a la OTAN, Organización de Acuerdo Militar, como digo, entonces España no va a poder entrar a la entonces Comunidad Económica Europea, que después se llamará Unión Europea. Entonces Felipe González escuchó esa apreciación del rey Juan Carlos y meditó sobre el tema, y en un famoso discurso que da luego de su entrevista con el rey, señala más o menos a la población lo siguiente. Dice Felipe González: bueno, en mi primera intervención pública después de haber ganado las elecciones, tengo que pedirle perdón a los españoles, porque una de las promesas más importantes que había realizado en mi campaña era que España no iba a entrar a la OTAN, pero por razones de Estado, y después de conversar con el rey, me he convencido que España tiene que entrar a la OTAN por razones superiores. Y efectivamente, España entró a la OTAN, y también España entró luego a la Comunidad Económica Europea, que luego fue el Mercado Común Europeo, y que luego fue y es la Unión Europea. Y definitivamente, en un balance, con todas sus dificultades, la presencia de España en el grupo de integración europea ha sido fundamental para la Unión Europea, pero fundamentalmente para España, que se ha convertido en una potencia mundial. Sin duda, el salto que han dado sus empresas, su economía en general, en términos de España, de Europa y del mundo, es muy importante. Y creo que fue una muy buena decisión, a pesar que tuvo, digamos, o pudo tener un costo político lo que hacía Felipe González. Felipe González, en esa intervención que comento, dice también: yo sé que esto me puede costar políticamente, pero ahora tengo que velar por todos los españoles. Esa es la diferencia entre alguien que hace política y alguien que es estadista, ¿no? Se pone por encima de los intereses incluso de su propio partido para pensar en su país. Y bueno, el pueblo lo premió, no lo castigó. Felipe González fue reelegido. Y pueden haber discrepancias con su gobierno y con el Partido Socialista, hay quienes están a favor o en contra, pero lo importante es que España avanzó, creció, sumó, y esa política de Estado hoy, décadas después, podemos decir que fue una política correcta, que es una política correcta. Hubiera sido un error mantener aislado a España de la Unión Europea. Mensaje que se me ocurre en estos tiempos, en nuestro país, con elecciones políticas tan complicadas, en medio de una pandemia y en medio de una crisis económica y política, con liderazgos y partidos políticos tan desacreditados y con una falta de confianza y una incertidumbre que la población tiene con respecto a quienes los lideran, muy grande. Y en esas circunstancias es tiempo que surjan nuevos liderazgos, es tiempo que surjan nuevas instituciones políticas, que aprendiendo de lo bueno de la experiencia, pero corrigiendo los tremendos errores que se han cometido en las últimas décadas, sobre todo de ausentarse, de alejarse del sentimiento de la población y de dejar de hacer política permanentemente para solo hacer política en campañas electorales, esta falta de visión y esta falta de gestión política que los líderes y los partidos políticos han mostrado y que se ha agravado con los hechos de corrupción inaceptables y que definitivamente han terminado de minar la poca confianza que ya había, tienen que cambiar. Y entonces, con esta reflexión, lo que quiero decir es que cuando acabe estas elecciones y tengamos nuevo gobierno y nuevo parlamento, pues quizás en medio del bicentenario de la independencia nacional será motivo para una reingeniería política en el Perú, nuevos liderazgos, jóvenes la mayoría, espero, con el acompañamiento de mayores, pero para asesorarlos, porque es turno de los jóvenes, ¿no? Y nuevas instituciones, con nuevos métodos, pero sin olvidar lo esencial de la política, que es estar siempre cerca de la población, entender su preocupación,
representarla para llevar esa preocupación a la política pública y lograr con eso consensos mínimos para un proyecto de largo plazo sostenible, para un proyecto de largo plazo que permita finalmente un desarrollo integral y una buena vida para los peruanos que nos lo merecemos. Muchas gracias.